A finales del siglo XV, con la caída de Constantinopla, o más tarde renombrada como Estambul, a manos de los turcos otomanos, traería consecuencias graves a la Europa cristiana de esa época, puesto que esta ciudad funcionaba como puerta de comercio entre el mundo occidental y oriental, al ser uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda. Los productos más consumidos desde Oriente eran las especias, piedras y metales preciosos, e incluso la misma seda. Fue dentro de este contexto que apareció Cristóbal Colón, que inspirado por el mercader italiano Marco Polo, decide traer a flote una expedición patrocinada por los reyes católicos de Castilla y Aragón, donde les proponía atravesar el Atlántico para encontrar nuevas rutas comerciales. Así pues, desde Puerto de Palos, el 3 de agosto de 1943, salieron 2 carabelas y un nao, tomando rumbo hacia lo desconocido. Posteriormente, en el año 1541, con la llegada de Jerónimo Luis Tejelo a lo que hoy en día conocemos como el Valle de Aburrá, que en ese tiempo fue nombrado como Aburrá de los Yamesíes, que era la tribu que lo poblaba. Eso nos lleva al corregimiento de Alta Vista, debido a que en este tiempo este lugar sirvió de avanzada para la posterior conquista del territorio por parte de los españoles liderados por Jorge Robledo. Ya con la independencia de la Corona de España en 1819 y con la construcción del puente de Guayaquil en 1864, se empieza un proceso de integración de Belén en el resto de la ciudad, proceso que se llevó a cabo a través de la producción de materiales de construcción, alcoholes y bienes frutales. Eso es lo que declaran algunos de sus habitantes. Cuando yo nací aquí en Altavista. Era una vereda muy despoblada. Mucho trabajo sí había, muy buena para vivir. Pues de lo que yo me acuerdo, las casas se podían contar porque eran muy pocas. La gente trabajaba en la agricultura y ya, y cogían, había leche, cogían mucho café, sembraban sus cositas, las llevaban a vender a Belén a pie, porque no habían carros. Por aquí eso no se conocía. Ya es así, fue cuando yo nací, ya fui creciendo y había una escuelita que enseñaban primero y segundo nada más. Iglesia no había que ir a Belén a la misa y no había carretera. Habían partes que cuando llovía uno bajaba resbalado. Había mucho cultivo, habían sembrados de todo, había muy poquita casa, pero sí habían varias fincas, habían cosechas de café, sembraban plátano, yuca, legumbre. La gente vivía bien porque cada quien vivía entre su casa, no habían peligros, no habían robos, no había nada malo en el barrio, todo era bueno. Siempre ha habido poquitica casa, ahora es que se está urbanizando. Es claro que el sector, al menos según sus residentes, tuvo un gran cambio en los pasados 100 años, pasando de una etapa agraria a un proceso de urbanización masivo que al día de hoy se mantiene. El corregimiento ha cambiado con base a la población que viene creciendo desde la ciudad de Medellín. Como ha sido un corregimiento muy cercano y pues, los arriendos, la vida ha sido mucho más económica. Eso ha hecho que la población migre a estos sectores y les queda mucho más fácil vivir. Tienen trabajo en las ladrilleras. Por eso es que ha crecido mucho el corregimiento. El que llegara a este cañón tenía trabajo en cualquier lugar,
en cualquier lugar conseguía su trabajo. En este momento, los del Cañón tienen que ir a trabajar a otros lados, porque acabaron tejares, hay sino 3 tejarcitos o 3 tejarotes. Entonces ya los empleados están y el resto de gente le da mucha lidia ubicarse para trabajos por acá. Entonces, el crecimiento del tejar, como todo era fincas, entonces la gente fue comprando solarcitos y ahí creció Altavista, hasta el lugar en que estamos. Y hasta ahí, porque aquí, digámonos, en Altavista, me supongo yo que viene de los líderes, ¿cierto? De líderes. Y hasta aquí, en vez de progresar Altavista, está así, quieto. Todos los que habitamos no le vemos el progreso a Altavista de cierto tiempo acá. ¿Por qué? Porque hay mucha montaña, todos los cultivos se convirtieron en monte, rastrojeras. Entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar. Por la vía que nos dejen las oligarquías. No es una mentira para nadie que el corregimiento de Altavista ha sido víctima del conflicto armado, de bandas delincuenciales y demás consecuencias de la violencia. Sin embargo, hay sectores donde la violencia no golpeó igual para todos dentro de Altavista. Cuando yo era más joven, no había pues así como mucho conflicto armado. El conflicto armado se vino a generalizar cuando yo empecé a tener entre, yo creo, 15, 20, 25 años, ya empezó a verse como algo de violencia y a medida que iba pasando el tiempo, iba creciendo. Aunque acá en Altavista pues pasaron hechos muy graves y muy dolorosos, en este momento, gracias a Dios, la situación es a veces algo tensa, pero como ya al haber crecido Altavista en urbanización y en personas que viven en el barrio, también eso ha generado que haya más policía, que hayan comandos, que haya más escuelas, que hayan hecho colegios, que haya centros de salud, que el transporte haya mejorado casi un 100%. Eso ha tenido sus ventajas y sus desventajas. A pesar de la violencia, la delincuencia y demás complicaciones en el sector, los residentes son capaces de mantenerse en pie e incluso gozan cada año del Festival de las Cometas.